en esta mañana, Primera de Corintios, capítulo 4. Abra su Biblia, primera carta a los Corintios, en el capítulo 4. Vamos a tener esta palabra tan preciosa. Yo quiero que se coloque sobre sus pies. Le vamos a dar la cordial bienvenida, por supuesto, a todos los que siguen llegando a esta reunión. Y de esta manera vamos a disfrutar estos versículos del 1 al 2. Decimos amén. Ok, todos con Biblia en mano. Vamos a aprovechar esta mañana acerca de este tema que Dios ha puesto siempre en mi corazón para poder compartir. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Diga, administradores. Diga conmigo. Diga, no se escucha, diga. Más fuerte. Administradores de los misterios de Dios. Entonces, recuerde que está diciendo Pablo de que somos administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, versículo 2, ahora bien se requiere de los administradores, diga, una vez más repita la palabra, administradores, se requiere de los administradores de que cada uno sea hallado fiel, que cada uno sea hallado fiel. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana preciosa que nos da el privilegio de declarar lo que somos. Te pedimos, Señor, que uses nuestra boca, nuestra vida, sobre todo que los sentidos de cada uno sean ejercitados para que podamos, Padre glorioso, ser parte de esta bendición y que podamos de una manera especial, Padre glorioso, aprovechar, porque no vamos a vivir mucho tiempo en este mundo. Es más, la Biblia dice que lo más que vivimos en esta tierra son 80, 90 años con fortaleza. Pero en esta mañana estamos orando, dando gracias por este espacio, por este tiempo, y que salgamos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse todos? ¿Pueden sentarse? Vamos a estar hablando acerca de administración. Diga conmigo el tema. Diga administración, diga. Administración es el tema que vamos a estar hablando. Cuando pensamos acerca de administración, inmediatamente lo que llega al pensamiento de cada uno de nosotros es pensar en una empresa, ¿verdad? Pensar en un hombre que tuvo un título, por supuesto, como hay carreras seculares, que en las carreras seculares habla de la administración. Y muchos dicen, yo soy licenciado. ¿Han oído ustedes? Pues yo soy licenciado ¿en qué? En administración. Entonces tiene un título para ser administradores, así es, para tener ese título. Pero ¿sabía usted que aquí está declarado en este versículo, especialmente dice Pablo que aquí cada uno de aquellos que hemos tenido yo quisiera llamarlo en esta mañana la bendición de Dios de haber sido llamados de un mundo desparramado, de haber sido llamados a formar parte de una gran, pero yo quiero llamarle empresa, a la luz de la Biblia. No quisiera llamarle organización, sino como la Biblia lo llama. Y la Biblia dice que somos llamados a ser parte de un organismo. ¿Decimos amén? Ojalá se entienda. Y no estamos en contra de las organizaciones, pero las organizaciones se desbaratan. Una piensa una cosa, otro piensa otra cosa, pero especialmente el organismo no. Porque cuando hablamos de un organismo, especialmente quiere poder entender en esta mañana que tiene que ver con el organismo que tiene mi cuerpo, donde tengo dedos,
donde tengo uñas, donde tengo cabeza, donde tengo manos, donde tengo pies, y que todos los miembros de mi cuerpo están sujetos a mi cerebro. ¿Dicen amén por ello? A mi cerebro. En el caso de la administración que yo quiero hablar, que cabe señalar que el fundador de esta administración no es ningún hombre, sino que el fundador de esta administración que Pablo dice aquí en el capítulo 4, léalo cuidadosamente, hermanos. La Biblia es para que nosotros podamos aprender. En el capítulo 4, versículo 1, donde el apóstol Pablo en 1 Corintios enseña a los hermanos y les dice: así pues, téngannos los hombres por servidores ¿de quién? De Cristo. Por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Decimos amén. Entonces, está hablando de esta empresa, que el fundador es Cristo, porque la Biblia dice que Él fue el que vino a morir. ¿Cuánto estamos agradecidos por ello? La iglesia, hablando de esta empresa, que quiero hablar un poco acerca de la administración de la iglesia, y que nosotros también somos parte de la iglesia, y nadie puede ser parte de la iglesia si no es la intervención, yo quiero usar esa palabra, si no es la intervención exclusivamente de la obra del Espíritu de Cristo, y por supuesto a través del trabajo que nosotros realizamos, a través de la evangelización, que el Señor dice en Marcos 16:15, por tanto, ir y predicar, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hay que predicar? El Evangelio. ¿Quién no va a predicar el Evangelio? Nosotros, diga con fuerza, ¿quién va a predicar el Evangelio? Dígalo fuerte, ¿quién va a predicar el Evangelio? Nosotros. Entonces, cada persona que cree en el Evangelio viene a ser parte de este organismo. Y vamos a ver algunos versículos de la Biblia porque son importantes. Aunque el mundo no lo puede ver, aunque el hombre natural no lo puede entender. Vamos a ver 1 Corintios 2:14. Yo quiero que por favor use su Biblia. Porque yo puedo considerar ahora mi mente, mi corazón, mi vida, y ser parte de este organismo maravilloso. Yo lo puedo ver bajo el punto de vista tan maravilloso, el lugar que ahora estoy ocupando dentro de la obra de Dios. Pero en 1 Corintios, ahí nomás, un poquito atrás, en el capítulo 2, versículo 14, dice que pero el hombre natural, o sea, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Yo creo que es merecedor de un aplauso que usted ahora es parte de este organismo, de este organismo maravilloso en el cual glorificamos y alabamos el nombre del Señor. Entonces, si nosotros vemos acá acerca de este tema, que es posible este día es poco, acerca de la administración en la iglesia. Por supuesto que para que pueda existir la iglesia, tuvo que haber una persona que derramó su sangre. Sin la sangre de Cristo no existe la iglesia del Señor. ¿Dicen amén? Vamos a ver por qué digo eso, porque en Hechos 20, vamos a la Biblia, en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice Pablo en uno de sus últimos mensajes que estaba predicando a los hermanos, en Hechos capítulo 20, versículo 28. Vamos a ver Hechos capítulo 20, versículo 28. Escuchen qué es lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Oiga bien, en que el Espíritu Santo os ha puesto. Diga conmigo, os ha puesto. La palabra puesto significa colocado. La palabra puesto significa colocar, significa lo mismo palabra poder, llevar,
Y yo digo, hermano, si no es el Espíritu Santo el que coloca tanto al pastor como al miembro para ser parte de la iglesia, pues la verdad que nunca ha sido de él. Dicen amén. Entonces aquí dice Pablo, por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia. ¿Apacentar qué? La iglesia de quién? Del Señor. ¿Qué más dice? La cual Él, pero dígalo con un tono que se escuche, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, cuando nosotros vemos acá, en esta mañana, acerca de la administración en la iglesia, es porque estamos tratando con personas que han sido traídos de afuera y colocados no en la organización, no quiero decir eso, sino en el organismo, que esa es una obra especialmente divina. ¿Cuántos son llamados por el Espíritu Santo? Demos un aplauso por ese llamamiento. Vamos a ver Romanos 8:9, porque si una persona no ha sido llamado a través del Espíritu Santo, en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice de la siguiente manera, Romanos 8:9, dice así, mas vosotros no vivís. ¿Está escuchando? Ya lo vive como el mundo vive. Ya no hace lo que le haga regalar la gana. Ya no es así. Ya no vive para su propia mentalidad humana, porque es parte del organismo que es la iglesia. Decimos amén. Y en el organismo que es la iglesia hay un orden divino que la cabeza de la iglesia se llama Cristo. Damos un aplauso por esa cabeza de la iglesia que es Cristo, y que la iglesia ocupa un lugar que la Biblia lo llama que es el cuerpo de Cristo. Eso dice en 1 Corintios 12:27, donde Pablo declara y dice, mas vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, pero no se aparte de Romanos capítulo 8, versículo 9. Y dice de la siguiente manera, mas vosotros no vivís según la carne. Recuerden que en la lectura devocional de Romanos 14:7, dice, si vivimos para el Señor, vivimos. Ninguno vive para sí. Y ninguno muere para sí. Eso dice Romanos 14:7. Ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Y en este versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego aquí dice Pablo, si es que, o sea, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿qué más sigue diciendo? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, me lee la mano así, diga con la mano así, me lee la mano, para que yo lo tengo tan importante. Estos videos los estamos subiendo para que los hermanos los puedan ver en otros países. No es, digan conmigo, no es. ¿No es de quién? De Él, está claro. Damos un aplauso por ello. No es de Él. Si usted ve en esta mañana preciosa, hablar tanto de la persona que está enfrente de la iglesia, como también la misma iglesia, tienen yo quisiera llamarle una liga. ¿Por qué? Porque tanto el pastor como la iglesia tenemos una responsabilidad, y una de las responsabilidades aparece aquí, en 1 Corintios capítulo 4. Volvamos a la página de 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Yo quiero que veamos esto, porque aquí es donde aparece acerca de este tema que yo estoy seguro no vamos a terminar, porque es un tema muy profundo acerca de la administración en la iglesia. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Ay, papá, se me dio vuelta la página. Ok, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo. Yo pregunto, ¿a quién le sirve usted?
A Cristo. Ahora yo pregunto, ¿a quién le sirve la mano? A mí mismo, ¿no? ¿A quién le sirve su pie? A usted mismo, ¿no? Porque está hablando de una unidad absoluta. No se puede cortar una mano y que luego siga teniendo vida, no se puede. Pues la verdad que nosotros en Cristo tenemos vida, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Pero aquí hay algo interesante. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y aquí está esta parte que yo quiero que la veamos con mucha atención. Y administradores de los misterios de Dios. La predicación del Evangelio, además de ser una orden, es una obra misteriosa. Porque a la gente no le importa a veces cómo vive el mundo. No le importa. Pero también la iglesia, la administración de la iglesia es un misterio maravilloso. Para mí es una bendición grandísima saber quiénes son ustedes. Pero para esto debo de saber quién soy. Pero también usted tiene que saber quién es usted. Y yo pregunto, ¿quién es usted? Y yo creo que usted me dirá, pastor, pues yo soy fulano de tal. No le estoy preguntando en una, ¿cómo le quisiera llamar? No le estoy preguntando, no le estoy haciendo un diagnóstico humano, sino que estoy pensando en la parte espiritual. ¿Quién soy? Y ese quién soy va a determinar nuestras responsabilidades que tenemos que cumplir en este mundo. Decimos amén. Por eso pregunto, si no es la intervención del Espíritu Santo, jamás usted podrá ser la iglesia del Señor. Pero yo creo que a través del Espíritu Santo nosotros estamos convencidos, no sé cuántos están convencidos. Amén. ¿De que somos qué? Somos la iglesia de quién? Del Señor, del cuerpo de Cristo. Decimos amén. Pero también necesitamos nosotros disciplina. Vamos a ver Efesios capítulo 4, y para poder ejercer la disciplina dentro de una iglesia local, que también somos parte de una iglesia universal, y también somos parte de una iglesia invisible, que el Señor vendrá a levantar un día. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11, versículo 12, hasta el versículo 13. Ponga atención lo que nos va a decir aquí también la enseñanza acerca del propósito por el cual está la iglesia del Señor en esta mañana. Efesios capítulo 4, versículo 11, vamos a leer en adelante. Y dice de la siguiente manera. Aparece un acento en la E. Y esa palabra con ese acento en la E se refiere a Cristo mismo. Y él dice, y él mismo, hablando de Cristo mismo, lo que quiere decir ahí es, Cristo mismo constituyó. Entonces Pablo se refiere, con ese acento en la E, se refiere al Señor. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿ok? Versículo 12. ¿Cuál es el propósito? Lo explica en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Está escuchando? ¿Para qué le está preparando? ¿Para qué lo está preparando, dice Pablo? La obra es lo que se ve, la obra es lo que se hace, la obra es el resultado de lo que se hace. Hermano, la iglesia fue planeada por Dios, fue organizada por Cristo con el único propósito de desarrollar un trabajo en la tierra. Y dice aquí, para la obra, diga conmigo, para la obra. Para la obra del ministerio. Oiga qué lindo eso. Para la obra del ministerio, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que usted, una vez que ha sido llegado a la iglesia del cuerpo de Cristo, usted no tiene que vivir como usted le da la regalada gana. ¿Escuchando? Estoy hablando que debe de haber disciplina.
Pero además de disciplina, porque ahí se desprende la palabra discípulo. Mateo 28, 19, Jesús dice a aquellos entonces, también nos dice hoy, cuando Él dice, por tanto, ir y hacer, diga conmigo, ¿hacer qué? Discípulo. Hacer un discípulo significa dedicar tiempo, significa ayudar a la persona, significa disciplinar a la persona. Y creo que tenemos la herramienta para disciplinar a la persona. Y en Juan 17, 17, en la oración de Jesús, estaba enseñando con qué puede ser disciplinado. Yo creo que cuando leo Juan 17, 17, que vamos a leerlo en esta mañana, nos vamos a dar cuenta lo importantísimo que es lo que dice la palabra. Y dice en Juan 17, 17, dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todos nosotros cumplimos una misión. Todos nosotros somos administradores. Yo soy un administrador. Pero cada persona debe de saber que aunque no ha recibido un título en una universidad o en un estudio secular, debe de saber que es responsable por el mismo hecho de haber venido a Cristo a través de la intervención del Espíritu Santo. ¿Decimos amén? Yo debo de cuidar la obra de la administración. ¿Cuántos les agrada la obra del Señor? A ver, ¿cuántos les gusta la obra de Dios? Levante su mano, digo la obra de Dios. Demos un aplauso por ello. La obra de Dios. No la obra del pastor. No, yo siempre digo algo, hermanos. El pastor está sirviendo aquí a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pero luego el pastor, a lo menos el Señor se le ocurre quitarlo, o qué sé yo, o usted mismo que está sentado aquí. Al Señor se le ocurre uno de repente quitarlo, o qué sé yo. Pero lo que sé que usted tiene que saber es que usted es un administrador. ¿De qué es un administrador? De la obra del Señor. ¿Cuántos han recibido la obra del Señor? Por eso es que dice aquí, capítulo 4, versículo 2 de 1 de Corintios. Vamos a ver, 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Y dice de la siguiente manera. Ahora bien, se requiere de los. La palabra los es una palabra plural. Dice aquí, se requiere de los. Diga conmigo los. ¿Qué significa la palabra los? Administradores. ¿Y qué significa la palabra los y administradores? Significa variedad, muchos. Se requiere de los administradores. ¿Qué se requiere de los administradores? Cada uno sea hallado fiel. Esta palabra fiel es una palabra que tiene que ver lo que es. O sea, no tiene que... En una ocasión dice sin doblez. Yo antes, cuando estaba un cristiano pequeñito, cuando estaba un cristiano recién convertido, escuché que la Biblia llamaba doblez. Y yo decía, oh, entonces la palabra doblez significa dos veces, pero me di cuenta que no es así. Es una persona que hoy tiene una cosa y mañana piensa otra cosa. Y estos hay muchos. Por eso, una de las recomendaciones que había resultados positivos en la iglesia primitiva, que debemos de tomar algunos ejemplos para que nos sirvan a nosotros. En Hechos 2 vamos a ver los resultados de lo que hacía la iglesia primitiva y cómo la iglesia administraba en los primeros siglos. Que la iglesia en los primeros siglos era un organismo que trastornaba el mundo.
La iglesia en el primer siglo trastornó al mundo con la predicación del Evangelio. Pero hoy, en los últimos tiempos, en los últimos siglos, más bien el mundo como que está trastornando la iglesia. Hoy las cosas están diferentes. La iglesia en los primeros siglos trastornó al mundo. Decimos amén. Pero hoy el mundo está trastornando a la iglesia. Fíjense que la iglesia y los administradores, que son los pastores y la iglesia que estamos administrando, misterios, porque aquí dice, tengan los hombres por administradores, y dice que los misterios de Dios, que administremos los misterios de Dios. Cualquier cosa extrae a la gente, hoy la gente se extrae cualquier cosa. Si le dicen que en el parque hay un caballo de que le está dando un saludo a la gente, porque hay muchos artistas, hay hombres que son administradores de animales y de repente hay una bulla que pasa por la calle y dice, en el parque hoy tenemos un caballo que está levantando las manos saludando al público. Yo demasiado que muchos cristianos, en vez de venir para la iglesia, ¿qué creen que agarrarían así? A ver el caballo. Entonces, ¿por qué? Porque ¿me está entendiendo, hermano? Así de sencillo, porque hermanos, a veces hermanos no estamos entendiendo quiénes somos. Por eso yo estaba diciendo a través de esta intervención de la enseñanza que, amados hermanos, tengo que saber quién soy y tengo que estar seguro de lo que soy, pero también tengo que estar seguro de la iglesia a la cual el Señor me llamó. ¿Cuántos decimos amén por ello? Porque es un llamamiento maravilloso. Me parece que les estaba diciendo un versículo, ¿no? Hechos 2:46, ¿ok? Aquí tenemos al hermano. Y vamos a ver estos principios, yo quiero llamarle principios, de los primeros siglos, cómo la iglesia estaba en su apogeo, pero cómo también, no crean que la iglesia no tenía persecución, peores que las nuestras. Y nosotros no nos han perseguido, porque estamos disfrutando de una gracia absoluta. Pero en Hechos 2, versículo 42, yo quiero que leamos desde el 42, después leemos otro, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay tres cosas aquí en este mismo versículo que aparecen como resultado de que ellos podían mantenerse en medio de las adversidades. Primero, que dice que ellos perseveraban. La palabra perseverar significa mantenerse firme. ¿Qué significa la palabra perseverar? Mantenerse, pero en este caso no es mi capricho, no es mi ideología, no es lo que yo pienso, sino que aquí dice que perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina, en la enseñanza. La palabra doctrina significa formación. Doctrina significa una persona que está en su aprendizaje, en su formación. Por eso cuando usted va a escuchar a otro predicador que predica otra cosa, usted no se lo traga. Porque usted sabe lo que se le ha sacado de la palabra, el gusto de la palabra, y usted no se va a sentir tranquilo con decirle amén, gloria a Dios a cualquier cosa. Una vez un predicador estaba predicando de esta manera, y dijo, todos los pecadores, todos aquellos que no tienen a Cristo van a arder en el infierno. ¿Y sabe qué contestaba la gente? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Gloria a Dios, aleluya. Es para llorar, es para lamentarse y no decir gloria a Dios, aleluya. Porque hay gente que no entiende lo que escucha. Yo estaba en una reunión pastoral y me tocó hablar y le dije a todos los pastores que estaban ahí, ¿sabe qué, pastor? Muchas veces cuando desde la reunión no se da un buen mensaje, también el que lo recibió el mal mensaje. Y el que lleva el mensaje también lo lleva mal.
Pues déjeme decirle que la iglesia primitiva había recibido un buen mensaje, pero los apóstoles habían recibido un buen mensaje. Decimos amén. Entonces, eso les mantenía. 46, Hechos 2, 46. Escuche lo que dice 2:46. Otra vez, la palabra perseveraban. Y perseverando. ¿Perseverando qué? La palabra unánime es todos estaban a la expectativa, pensando lo mismo. Perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina, también dice que perseveraban en la comunión. Esa palabra comunión es linda. Y también dice que perseveraban en la oración. Tres cosas: perseveraban en la doctrina, número 1. Perseveraban en la comunión, se mantenían en armonía, comunión. Y número 3, también perseveraban en la oración. 47 dice que lo que hacían era alabando a quién. ¿Cuántos quieren alabar a Dios? Entonces, aquí no debemos de pensar otra cosa sino que alabar a Dios. Porque si usted está aquí y está pensando en su casa que dejó el pollo frito, que dejó la ropa, que dejó al esposo que la va a tratar cuando llegue a la casa, a nada, ¿ven? El objetivo es alabando a Dios, versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice la última parte del versículo? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si usted es uno de los administradores de estos misterios, pasemos a 1 Corintios 4. No pase por alto este 1 Corintios 4, porque estamos hablando acerca de la administración. 1 Corintios capítulo 4, vean qué es lo que está administrando. ¿Verdad? Y dice, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo. Decimos amén. ¿Servidores de quién? De Cristo. Y luego dice, y administradores de los misterios de Dios. Cada uno debe de hacer lo suyo, corriendo al momento del lugar que le corresponde hacer. Qué bonito esta mañana que estamos acá, pero muchos se nos quedaron en sus casas esta mañana. ¿Me dicen amén? Pero ¿qué hace cada quien cuando tiene una responsabilidad? Por ejemplo, todos fuimos estudiantes. Todos pasamos por el instituto. Todos pasamos por el colegio. La mayoría. ¿Hay disciplina en el colegio o no hay disciplina? ¿Cuál es la disciplina? Hora de salida, hora de entrada, hora de las normas que hay en el... Ayúdanos, ¿qué es lo que más hay? Normas de clase, chequeo de asistencia o no. Chequeo de asistencia, ¿qué más? Bueno, la verdad que hay muchas responsabilidades. Pero nosotros a veces hemos tomado la obra de la administración espiritual, la hemos tomado muy liviana. Entonces, pero ¿qué es más? ¿Lo natural o lo espiritual? ¿Qué es más? ¿Lo natural o lo espiritual? Lo espiritual. ¿Y por qué muchas veces somos más puntuales con lo material que con lo espiritual? Dice la palabra que lo material es perecedero. Pero yo quiero enriquecerlo con lo que dice 1 Corintios 2:9, para que usted vea con estos ojos que ahora usted tiene y con estas bendiciones que ahora hay gente que no le importa la iglesia, hermano. ¿Será por lo que ellos no murieron por ella? ¿Será por eso? No, yo creo que debe importarnos la iglesia, importarnos más que cualquier otra cosa. Dice 1 Corintios 2:9, dice de la siguiente manera, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Oiga, qué rico esto. ¿Son las qué? Las que Dios ha preparado. Denle un aplauso, usted está sabroso. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, hermanos. Oiga, qué lindo. En el versículo 15, versículo 14, la última parte del versículo 14, dice que para el hombre natural no la puede entender y dice que son locura, dice, versículo 14 de 1 Corintios 12. El hombre natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Todo lo que usted está haciendo para la iglesia del Señor y todo lo que usted está sirviendo en la iglesia del Señor, como lo que sirvió el Señor para la iglesia, para el hombre natural son locuras. Pero yo estoy feliz. Hasta corro para venir a predicarles a ustedes. Yo no sé ustedes si corren. Pero la verdad que yo sí corro. Pues yo estaba diciéndole a mi esposa, Teresita, esta mañana, Teresita, el tiempo se terminó. ¡Corramos! ¡Vámonos! Porque yo puedo ver con unos ojos que el mundo no puede ver. Yo puedo ver una iglesia linda, una iglesia gloriosa, una iglesia como Cristo la puede ver. Y Pablo dice en Efesios 5:26, que me llena mucho la atención Efesios 5:26 y 27, cuando Pablo puede ver la iglesia, que ojalá que la pueda ver también ustedes, debe importarle mucho el trabajo de la iglesia más que cualquier trabajo. Hay gente que se ocupa tanto en el mundo, hermano. Hay gente que se ocupa tanto en el mundo, que si le dan carga en el mundo lo agarra, pero cuando esté en la iglesia, un cargo, por pequeño que sea, hermano, tenemos un cargo. No, a mí no. Es que no me gustan los cargos en la iglesia. Yo creo que debemos de valorar. A mí sí me interesan los cargos en la iglesia. Decimos amén. Porque es la gran empresa que el mundo natural no puede ver. Efesios 5. Versículo 26, Pablo puede ver y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, por supuesto a la iglesia. 27, a fin de presentársela a sí mismo. La palabra a sí mismo es personal. La palabra a sí mismo es la palabra personal. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Cuál es la primera característica de la iglesia? Gloriosa. Diga conmigo, diga, una iglesia gloriosa. ¿Y sabe qué significa esa palabra glorioso? Una iglesia que refleja lo que es. Cada vez que usted vea la palabra la gloria de Dios, se refiere al reflejo de lo que es Dios. Y cuando está diciendo Pablo así, a fin de presentársela una iglesia gloriosa, lo que está diciendo es el reflejo, la belleza, la hermosura. ¿Cuántos son parte de esa iglesia gloriosa? Por eso es el que cada quien debe de cuidarse. Y el versículo 2 de 1 Corintios 4 dice, se requiere de los administradores que cada uno sea ¿cómo? ¿Hallado qué? Fiel. Entonces, versículo 27 de Efesios 5. Hermano, cuando en el mundo natural el hombre cumple con sus trabajos. Usted está sirviendo, a ver, por favor, todos hemos trabajado en lo pequeño, o hemos trabajado en lo grande. Yo trabajé en una finca cuando tenía unos 15, 16 años. Al machete, trabajando al machete del campo. Estaba muy chavalo. Y había un hombre en la finca que se llamaba el hombre que rompía la fila. Se llama el puntero, así se le llama en la finca. El puntero se le llama. Ese puntero arrancaba fila y todo el mundo iba
limpiando café. Pero ese hombre arrancaba fila. Y un día de tanto yo le dije, yo quiero pegarme detrás a ti. Tú no has sido testigo. Digo, está bien, pero te voy a dar el secreto. No te despegues. No te despegues, yo voy adelante, pero no te despegues. Y mire, los primeros días para mí era cansado, pero lo que quiero contar es que ese hombre rompía fila y allá adelante se sentaba. Y quedaba viendo a todos los trabajadores. Y como yo aprendí el secreto, iba tan detrás que cuando él se sentaba, ¡pum!, me sentaba yo también con él, al pie. Pero cuando ya venían los otros, ya venían cerca, rompíamos fila y terminábamos. Pero pues, mire, el último que va, oye, ponga atención, el que va atrás, ese tipo no descansa. Ese tipo se va a topar, no descansa. ¿Sabe por qué? Porque solo llega y termina y viene para atrás. No puede descansar, él viene para atrás. El secreto estaba en aquel que sabía trabajar y descansaba. Pero un día detectamos. El responsable de todos los trabajadores estaba sentado, estaba escondido y estaba viendo que quienes trabajaban y quienes no trabajaban. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque hay uno que está viéndonos, se llama Jesús. ¿Decimos amén por ello? Y usted dirá, pastor, ¿me está viendo el Señor que estoy haciendo? Claro que sí. ¿Y voy a darle cuenta, pastor? Sí, Romanos 14:12. Estaba viendo este versículo, pero no antes ver el reflejo de la iglesia, donde le estaba diciendo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué rico, el pastor Matei, de una iglesia que lleva el nombre El Cuerpo de Cristo. A mí me llena. No sé si a usted lo llena, pero a mí sí me llena. Decimos amén, me llena. Pero vamos a ver lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué versículo dice? ¿Qué dice Romanos 14:11? De manera... O sea, la palabra cada uno es, hermano Danilo, la hermana Carla, la hermana Neily, la hermana Socorrito, la hermana Tomasita, la hermana Michaelin, de manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Decimos también por ello? ¿Está contento por ello? ¿O le preocupa? Claro que debe preocuparnos, porque si tenemos que darle cuenta a Dios, ¿qué estamos haciendo para la obra de Dios? ¿Cómo estamos haciendo la obra de Dios? Y vea el secreto. Cuando usted sabe que va a dar cuenta a Dios y que vale la pena y que ha valorado el trabajo de Dios, vamos a ver Salmos capítulo 100, versículo 2. Salmos capítulo 100, versículo 2. Bendito sea Dios. Salmo 100, versículo 2. ¿Qué dice Salmo 102? Cosa linda. Dice el Salmo 100, versículo 2. Servir a Jehová con alegría. ¿Cómo le está sirviendo? ¿Cuánto le sirven a Dios con alegría? Para mí, que es lo más precioso. La iglesia del Señor es la iglesia del Señor. Decimos amén. Y vale la pena estar en la iglesia del Señor, y que juntos vamos a cumplir con la misión de Juan 2:14. Juan 3:14. ¿Qué dice Juan 3:14? Evangelio de San Juan 3:14. Es un trabajo, pero es una bendición. Qué lindo que cuando vea la Biblia y me doy cuenta que cada uno es un administrador y que cada uno está administrando los misterios de Dios, y que entre los misterios somos parte del trabajo, del funcionamiento de la iglesia.
del que el pastor es parte de la iglesia y que la iglesia es parte del ministerio pastoral. Porque no puede haber pastor sin iglesia, tampoco iglesia sin pastor. Es un trabajo en conjunto. Y dice Juan 3:14 el propósito por el cual está la iglesia cuerpo de Cristo aquí, en lo nuevo. Dice Juan 3:14 de la siguiente manera. ¿Lo tiene? ¿O no lo tiene en la Biblia? Así como Moisés levantó, la palabra levantar es mostrar en alto, levantó la serpiente en el desierto, esa palabra necesario está en presente, es necesario, es urgente, así es necesario. ¿Es necesario qué? Que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, para que todo aquel, todo aquel que pasa por la calle de aquí, todo aquel que pasa por la calle aquí, allá afuera, en motocicleta, en bicicleta, en buses, para que todo aquel que también pueda ver. ¿Sabía usted que el mismo hecho de estar congregados aquí, eso está testificando mucho en el mundo? ¿Sabían eso? ¿Sabían eso ustedes? Aquí estamos ministrando cosas secretas, misterios, que el hombre natural no entiende. Se dice, ¿qué cosa es eso? La gente, si usted está viendo para acá, pero yo estoy viendo para allá, y todos los que van pasando por allá, están viendo lo que hay aquí. Dice, así es necesario, la palabra necesario es presente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, denle un aplauso, no se pierda. Sí, oye, sí, yo quiero mencionar esto, sin Cristo no hay iglesia. Y sin iglesia en la tierra no hay salvación para los perdidos. No sé si se entiende. Pero en Hechos 2:47 leíamos, y lo quiero repetir, que dice que el Señor añadía. Sin iglesia aquí no hay salvación para el perdido. Y si usted no viene para glorificar al Señor, ni viene para tu trabajo, ni trabaja, ni se encarga de invitar, hermano. El trabajo de nosotros es invitar a la gente. Decir a las personas que aquí nos congregamos. Casi termino y quiero contarles una hermana que era enfermera. Una hermana que era enfermera y era miembro de una iglesia. En un barrio muy grande, una ciudad muy grande. Y de repente, pues la enfermera, usted sabe que tiene tanto trabajo en el hospital, y va a ir al hospital, y va al hospital. Y de repente, aquella enfermera que asistía a la iglesia, todo el tiempo le dio temor a hablarle a la enfermera, a la doctora, una doctora que había ahí. Eran muy buenas amigas, pero nunca le dijo nada. De repente la doctora cayó en una enfermedad, pero una enfermedad terrible, una enfermedad pero tremenda. Al morir, que de repente pues alguien tuvo que llegar y visitarla y hablar con ella y se entregó a Cristo. La doctora se entregó a Cristo. Y cuando comenzó a congregarse, la primera vez que ella se congrega, ve a su amiga enfermera que también se congregaba ahí. Y le dijo, pero ve, y es que usted viene aquí a esta iglesia. Si yo tengo años de asistir a esta iglesia, ¿y por qué no me lo habías dicho? Que aquí está esta iglesia, que aquí te congregaba, ¿por qué no me lo habías expresado? Y a pesar de todo lo que pasó, pues estoy feliz por estar acá.
la enfermera dijo que sintió pesar y dijo, qué pena, qué vergüenza, que no suceda igual con usted, mi hermano. Tenemos que saber quiénes somos y tenemos que saber qué hacemos en la obra del Señor y tenemos que saber que por qué existe la iglesia en la tierra. ¿Decimos amén por ahí? Repito una vez más. Sin Cristo no hay iglesia. Y sin iglesia no hay salvación para el pecador. Por eso dice el versículo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Queremos agradecerle a los hermanos que nos han prestado este local. Porque yo sé que este local tampoco no es la iglesia, este es un edificio. La iglesia somos aquellos que estamos sentados, pero que hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Decimos amén. Y que todos somos dirigidos por la cabeza, que es Cristo. Decimos amén. Entonces yo quiero decirles en este tiempo tan precioso, nunca olvide quién es, pero también nunca olvide lo importante que es de levantar a Cristo en alto, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Póngase de pie. Vamos a orar en esta mañana. Yo quiero invitar a mis amados hermanos que se pongan de pie. Porque aunque usted a veces no se crea importante, porque sabe una de las cosas que a veces nosotros mismos nos destruimos es que nosotros no sabemos quiénes somos. Hay un dicho popular afuera que dice, nadie sabe lo que tiene, ¿hasta qué? Hasta que lo ha perdido. Para mí que es lo más lindo estar en la iglesia del Señor. Levanta tus manos y oramos. Padre, en esta mañana preciosa, que nos ha dado el precioso privilegio de adorarlo, de glorificarle. Gracias, Señor, por ser parte de esta bendición tan linda. Todos somos importantes, Padre glorioso, porque la palabra de Dios lo enseña quiénes somos. Te pido que uses la vida de mis hermanos. Y la palabra de Dios es claro cuando dice, ninguno vive para sí. Ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Estamos dando gracias, Padre glorioso, y que yo sé que todos los proyectos que un día estamos pensando, yo sé que todo lo va a lograr en el nombre del Señor, pero nunca vamos a olvidar de decir gracias por declarar con nuestra boca de que somos miembros de la iglesia Cuerpo de Cristo. Diga, doy gracias porque soy miembro de la iglesia del Cuerpo de Cristo. En el nombre de Cristo le damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y damos un aplauso de bendición. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pueblo. Dios le bendiga. Vamos a cantar un canto.